Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. El Señor los guarde y los bendiga en este jueves 6 de mayo. La iglesia nos continúa en la enseñanza en la que nos trae en Hechos de los Apóstoles, y vamos a seguir hablando también del capítulo 15 de San Juan. Ayer vimos lo que hablaba el Señor sobre Él era la vid verdadera, si se recuerda. Sin Él no podemos hacer nada, sin Él no podemos dar fruto. Tenemos que estar adheridos a Él, y al estar adheridos a Él, en Hechos de los Apóstoles vimos cómo había una jerarquía, cómo se estaba organizando la misma iglesia. Si no estamos adheridos a esos lineamientos de esa jerarquía, de esa iglesia, no vamos a dar frutos, porque esa iglesia es la que el Señor Jesús dejó. Es la tierra, vamos a decir, en donde está puesta la vid verdadera, que es el Señor Jesús. Es importantísimo que vea las lecturas y que las lea, que las reflexione, y después entienda, o vamos a tratar de escuchar este video para que le amplíe un poquito, espero en Dios, el compartimiento que nosotros estamos haciendo. Fíjese que ayer nos quedamos en la reunión entre Pablo y Bernabé, que regresan a Jerusalén, si se recuerda, trayendo el problema de la discusión, vamos a decir, de la circuncisión. Y entonces ahora dice, los apóstoles se reunieron para examinar el asunto. Dice, nos quedamos ayer, pero Pedro, tomando la palabra, se levantó. Pedro como símbolo de autoridad. Y empieza y relata, dice que ustedes, hermanos, saben que desde un principio ya Dios Padre, ya el Señor me había elegido para compartir la buena noticia y creyeran, porque Dios conoce los corazones de los gentiles, de los paganos. Está hablando San Pedro de la visión aquella que tuvo cuando fue a casa de Cornelio, si usted se recuerda, capítulo 10 de este mismo Hechos de los Apóstoles, cuando él entró donde unos paganos, a los que supuestamente no había que ir ni ir a evangelizar, pero dice, Dios desde un principio me eligió para hacer esa tarea. Entonces dice, si a nosotros nos ha costado tener soportar esta carga y este yugo, hablando de tanta ley, hablando de tanta mandato que se les había impuesto al pueblo judío. Dice, si a nosotros nos ha costado tanto, ¿por qué nosotros le queremos agregar carga también a estos gentiles que se están convirtiendo? Y mire, importantísimo también, porque dice que toda la asamblea escuchó en silencio y escuchaban cómo Dios se estaba moviendo y cómo Dios estaba actuando. Y entonces Santiago también, porque estamos en Jerusalén, obispo de Jerusalén, Santiago también tomó la palabra. San Pedro, obispo de Roma después, el primer papa, ahí viene la sucesión, pero aquí en Jerusalén Santiago se levanta también, y él también hace alusión a muchas promesas que estaban en la escritura y que Dios ha dicho que Él ha venido también para el pueblo pagano. Perdón. Es decir, la jerarquía opina y se quedan en la discusión de ver qué es lo que se puede empezar a hacer. Y dicen, miren, no es más, hay que decirle, hay que encargarles, dice, que no se contaminen con los ídolos, que no tengan uniones ilegales, y que se abstengan de comer la carne ofrecida a los animales ofrecidos a esos ídolos precisamente. Y esa es palabra de Dios. Y en el Evangelio de San Juan continuamos en el capítulo 15, se recuerda, ayer hablábamos de la vid verdadera, que Jesús decía que Él es, y que Dios Padre es el viñador, se recuerda. Pues ahora dice el Señor Jesús, un pasaje bien cortito, dice, lo vamos a leer porque son 2 versículos y tenemos el tiempo. Dice, como el Padre me amó a mí, así yo los he amado, permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán
en mi amor, lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que participen de mi alegría y sean plenamente felices. Palabra de Dios. Mire, el Señor Jesús nos pide: sean obedientes y cumplan con la misión. Sean obedientes y cumplan los mandamientos de mi Padre, así como yo lo hice, así como yo hice. Está empezando a hacer su despedida para ir al martirio, para ir a la crucifixión, así como yo cumplo y hago la voluntad de mi Padre. Él mismo, Él da testimonio de lo que debe de hacer un hijo de Dios, una hija de Dios, cumplir con la voluntad de Dios, para que el amor de Dios permanezca en nuestros corazones. Yo creo que esta es una como fórmula secreta que nos ha sido revelada en el capítulo 15 de San Juan, para poder permanecer y para poder conservar el amor de Dios en nuestros corazones, y el amor de Jesús, por supuesto, y el amor del Espíritu Santo. Que el Señor la bendiga y lo bendiga y lo llene con su Espíritu Santo. Y como todos los días, que la bendición de la humilde, de la sencilla, de la obediente, de la siempre Virgen María lo acompañe y camine con usted en todo este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.